Son imágenes de los operarios municipales del área de carpintería que se afanan en estos días en reparar los asientos urbanos. Son los bancos distribuidos en lugares céntricos como el Paseo de la Alameda o la Calzada de Tarifa. Muchos de ellos, deteriorados ya y con roturas visibles e incómodas, han sido trasladados hasta este lugar, donde se incorporan piezas nuevas, se reparan y se embarnizan. Después de haber pasado por el taller, los bancos son incorporados en sus lugares habituales, en plena calle Sancho IV el Bravo, junto a la iglesia, por ejemplo, o bien en el pleno Paseo de la Alameda, de donde vienen muchos de ellos. La asociación ATAFEM concluía ayer con su ciclo de conferencias relativas todas ellas a las proyecciones e interpretación de las enfermedades mentales. La última de ellas ha corrido a cargo del director del diario digital tarifaldía.es y reportero de Europa Sur, Jesús Terán Reyes. Terán Reyes basó su conferencia en el tratamiento que la prensa hace de las patologías mentales. El público ha sido fiel a este ciclo de conferencias organizadas por la asociación ATAFEM. La última de ellas se dio ayer tarde y fue a cargo de Jesús Terán Reyes, director y redactor del diario digital tarifaldía.com y dedicado a las labores periodísticas desde hace años con la cabecera Europa Sur. De actualidad, porque los medios de comunicación y la enfermedad mental es algo que nos preocupa mucho por las repercusiones que tiene sobre los enfermos y las familias y en la sociedad. Y entonces todo lo que aprendamos de esto que sirva realmente para practicárnoslo y para mejorar, ¿no? Así, de la mano de ATAFEM, ese profesional de la prensa disertó sobre el tratamiento que los medios de comunicación hacen de las distintas enfermedades mentales. Comenzó haciendo referencia a la dimensión social de la enfermedad mental y a la evolución a la que éstas se ven sometidas según las épocas. La aceptación social de las mismas es otro de los factores tocados por el ponente. Sin embargo, el límite entre enfermedad y salud mental no es un límite claro ni bien definido. Los criterios para designar a una persona como sana o enferma han ido variando constantemente y han variado porque ni siquiera los profesionales se han puesto de acuerdo para definir cuáles son las causas concretas que producen cada una de las alteraciones o patologías mentales. Las enfermedades mentales siguen siendo significativamente y socialmente poco conocidas. Demasiada gente cree que la enfermedad mental es una debilidad o es una culpa de la persona que lo padece y no se reconoce como una enfermedad más, lo que verdaderamente sí es. Miles de personas viven con una enfermedad que altera sus relaciones sociales, su trabajo, su educación, etc. Y a diferencia de lo que muchas veces se nos muestra en el cine, en la televisión, en la literatura, la mayoría de las personas con enfermedad mental pueden llevar una vida normal, normalizada, siempre y cuando cuenten con una ayuda, sea médica o un soporte social adecuado. La principal conclusión alcanzada al final de la conferencia hacía referencia al sensacionalismo como la lacra de la prensa actual. La sociedad de la información desvirtuada en la actualidad trata con amarillismo los sucesos relacionados con la enfermedad. La debilidad del hombre se soporta mal en la actualidad, generando culpa. Hace varios años, al objeto de investigar la relación entre la prensa y la psiquiatría, se repartió un cuestionario entre periodistas, psiquiatras, enfermos psiquiátricos hospitalizados, y los resultados mostraron que los periodistas no mostraban una menor aceptación de la enfermedad mental que el resto del grupo, es decir, todos por igual veían peligrosidad, alarma entre los enfermos mentales. Y cuando se le preguntaron a los periodistas que por qué ellos, que en teoría deberían de ejercer con su trabajo el trabajo de derribar estos estigmas, contestaron que, bueno, que la venta del sensacionalismo y los factores de tiempo y coste, estos son simples argumentos en lo que le he dicho antes, de que los editores les importa, sinceramente, perdónenme la expresión, pero les importa una lechuga
el enfermo mental y las consecuencias que sus grandes titulares, que le ayudan a vender periódicos, puedan acarrear a estas personas. La responsabilidad del periodismo pasa por no saltar su código ético, algo que resulta difícil para los profesionales actuales. La charla de Terán Reyes también tocó este aspecto clave, invitando a la reflexión de todos los presentes. Si aún no han tenido oportunidad de ver imágenes de la pasada carrera popular Día de Andalucía, no se pierdan el DeporTV de esta semana. Sus protagonistas copan el contenido de la revista deportiva que se emite esta noche al término de estos servicios informativos. Es un especial sobre la carrera que centró la atención de aficionados al atletismo de toda la provincia el pasado domingo. La lluvia, que dificultó el excepcional trabajo de la organización, no restó presencia entre quienes llegan de distintos puntos de la provincia. Estuvieron los clubes Bahía de Algeciras, Atletas Veteranos de Algeciras, el Club Linense, el Olimpo Zona Franca de Cádiz, el algecireño Carmona Páez, el Calpiers Athletics de Gibraltar y, como no, el Club Tarifeño, más muchos corredores independientes. Hasta 92 aficionados de las categorías Junior, Senior y Veterano llegaron a tomar salida en el polideportivo a pesar de lo desapacible del tiempo. Hubo también cerca de una treintena de menores en las diferentes categorías. Lo vemos todo esta misma noche al término de este informativo en un especial de DeporTV. No se pierdan la fiesta del atletismo. Pero la crónica deportiva se detiene hoy en el Campeonato Nacional de Motocross, porque el tarifeño Pedro Herrera Luque sigue escalando puestos en la general. Tras la carrera del pasado fin de semana en el circuito de Albaida, Valencia, Herrera Luque es 14º. Lo mejor está todavía por llegar. No es fácil seguir la evolución del dorsal número 35 en el pelotón de pilotos que corrieron el pasado domingo en Valencia. Pero les aseguramos que más complicado fue para el tarifeño abrirse hueco y apurar segundos en una competición muy igualada y dificultada en extremo por la lluvia y el barro que llenaba el circuito. Lo dicen las propias imágenes del Campeonato Nacional de Motocross Élites MX, emitidas por el canal digital Intereconomía. El tarifeño, uno de los pocos andaluces en competición, no pudo terminar la primera de las mangas disputadas en el circuito de La Vega en Albaida, pero sí logró completar la segunda con una 10ª posición, su mejor marca lograda hasta la fecha en el ranking nacional, que lo sitúa en la 14ª posición de la tabla. El tarifeño escala así de manera progresiva en un ranking que cada vez se ajusta mejor a su rueda. La próxima cita en el circuito de Alhama en Murcia el 23 de mayo. Antes, el día 16 de mayo, el piloto local correrá en una nueva cita del Campeonato de Andalucía. Será en Fuentes de Andalucía, en Sevilla. Damos un repaso en titulares las noticias más destacadas del día de hoy, 22 de abril. Con la visita a las playas de Bolonia y al Centro de Interpretación del Parque Natural del Estrecho en La Peña, los escolares de primaria se acercan al aprendizaje de la Reserva Natural. Educación apuesta por el conocimiento para hacer ciudadanos más sensibles a la conservación de los recursos. La Delegación Municipal de Educación promueve actividades en los centros con motivo de la celebración del Día del Libro. Es el caso de la presencia del grupo Andanima en los centros de primaria con juegos y actividades en torno al lenguaje. Con un 10º puesto, el piloto Pedro Herrera Luque completó su mejor registro nacional en la 4ª jornada celebrada el pasado fin de semana en Valencia. Tras entrar 10º en la línea de meta, el tarifeño ocupa el 14º puesto de la general. Antes de despedirnos, decirles que ha fallecido en Facinas Pedro Noria. Fue el primer trabajador del ayuntamiento de esa localidad. Nosotros nos despedimos ya de todos ustedes hasta mañana. Gracias por su atención y que pasen una buena noche. Adiós.